Usted está en la casa de Dios, dándole honor, dándole alabanza al que se la merece, aquel que dejó su trono, que se hizo humano y se limitó en tiempo, se limitó, hermanos, a ser finito, siendo Dios infinito y todopoderoso. Él lo dejó todo por tu causa y por mi causa. Él nos amó tanto, hermanos, que se entregó por nosotros. ¿Verdad? No fueron los romanos, no fueron los clavos, no fueron las amarras, fue su amor lo que lo detuvo, amén. Y gracias a Él, hermanos, porque Él vive, amén. Así puestos de pie en Lucas capítulo 24, del 1 al 6. ¿Qué le parece si le da lectura conmigo? Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a pedirle si pone el trasfondo, por favor, gracias. Lucas 24, 1 dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sublime por siempre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por esta tu palabra, por este mensaje eterno, por tu evangelio, por las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por entregarnos un mensaje tan poderoso, y, Señor, darnos cuenta de ese amor sublime y único que tú tienes para con nosotros. Gracias por esta tu palabra, por este mensaje que estaré a punto de entregar en tu nombre. Tendré el temor y el respeto de entregarlo en tu autoridad, Señor, y creo que la palabra no retornará a usted vacía, sino que con el propósito que será enviada dará fruto, mi Dios, para fortalecer la fe, Señor, para que tu pueblo sea lleno de la gloria, de la esencia del Eterno. Espíritu Santo, sé el Señor y Maestro de cada uno de nosotros. Despeja nuestra mente y danos un panorama amplio para entender y comprender tu palabra. Alimenta nuestro espíritu, Señor, con esta palabra. Sana al enfermo, Señor, mientras se predica tu palabra. Fortalece al cansado, Señor, al que está débil, dale más de ti. Y te pido que multipliques las fuerzas del que no tiene ninguno. Liberta al cautivo y glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Padre eterno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, ocupe su asiento. Póngase cómodo en la presencia del Señor. Traigo un mensaje para la gloria del Señor, que es un mensaje poderoso, donde en esto se complementa el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. Evangelio, hermanos, cuando Cristo les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura y hacer discípulos, ¿verdad? Cuando está diciendo vayan y hablen, lleven las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Bueno, que Cristo, hermanos, vino a esta tierra, que el Rey de Gloria bajó, se hizo hombre, y que Él habitó, creció entre nosotros, que Él, hermanos, predicó el evangelio del reino, vino a revelar el amor y la autoridad del Padre, y Él, hermanos, dio su vida, nadie se la quitó. Él en múltiples ocasiones dijo: nadie me quita la vida, sino yo mismo la doy. Escrito estaba que el alma que pecare, esa morirá, ¿verdad? Pero como Él nunca pecó, Él no podía morir. Sin embargo, Él dijo: yo doy mi vida por ustedes, yo doy mi vida por rescate de muchos. Y ciertamente Él fue al Calvario, amén. Y gloria a Dios, hermanos, porque en estas fechas, ¿verdad?, se ha estado llevando una serie de estudios. Hemos estado hablando sobre esto, sobre el amor del Señor, sobre las buenas nuevas, sobre el poder de Dios, sobre el mensaje de la cruz, el poder que hay, ¿verdad, hermanos?, en el Señor. Y gracias a Él, porque Él fue, hermanos, y llevó un peso, ¿verdad? Llevó una carga que no era de Él. Eran tus pecados, eran mis pecados, de las generaciones pasadas, presentes y por aquellas que habrían de venir. Porque no hay otro medio, no hay, hermanos, otra solución. No podemos llegar
al cielo si no es a través de Jesucristo. Camino y verdad y vida es Él. Nadie obtiene vida eterna si no es a través de Jesucristo, a través de su sangre. La sangre de Cristo tuvo un propósito y fue limpiarnos, fue lavarnos y así presentarnos limpios delante del Padre. Amén. A Él la gloria, porque Cristo murió y todo fue complementado. Él dijo: consumado es, todo está cumplido. Ahí, hermanos, se pagaron, ¿verdad?, todos los pecados, los delitos, las actas, los decretos que estaban en tu contra, en mi contra. Hermanos, Él lo pagó. Y gracias a Jesucristo, al poder que hay en esa sangre, ahora somos libres del pecado. Ahora podemos, si venimos a Cristo, recibir un regalo inmerecido. La salvación es un don, es un regalo de Dios para todo aquel que recibe ese regalo. Amén. Pero el día de hoy, hermanos, tengo un mensaje de parte del Señor, que es el mensaje de la resurrección. Gloria a Dios. Porque en la cruz, hermanos, el Señor derrotó, Él cumplió. Pero no podemos hablar de evangelio completo si no hablamos del mensaje o del poder de la resurrección de Jesucristo. Aquel, hermanos, Señor, aquel Maestro, el Hijo de Dios, que hizo prodigios, señales, maravillas. Aquel que dio vista, ¿verdad?, a los ciegos, libertó al cautivo, que hizo milagros extraordinarios, que levantó, hermanos, a los muertos. Él en múltiples ocasiones había anunciado: destruyan este templo y el tercer día lo voy a levantar. Estaba hablando de su cuerpo. Estaba hablando que Él, hermanos, iba, ¿verdad?, a morir, que era necesario que Él padeciera. Y así lo hizo. Pero el día de hoy vamos a ver en el mensaje que hay, ¿verdad?, en la resurrección de Cristo. Aquí se complementa el evangelio, porque si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo estábamos perdidos. No había esperanza, no había solución. Sería como un profeta más o como un hombre más. Pero, hermanos, Jesucristo ha resucitado. Hay poder en ese mensaje de la resurrección de Cristo. Muy bien, dado lectura, hermanos, Lucas 24 se entrelaza con Mateo 28, Marcos 16 y Juan 20. Los evangelios dan detalles el uno del otro que los demás no escriben. Por ejemplo, en algunos habla de las Marías, ¿verdad? Magdalena, habla de aquellas mujeres que con tiempo, como era costumbre, iban y ungían, ¿verdad?, el cuerpo. Compraban especies aromáticas para ungir el cuerpo. Y, hermanos, así, ¿verdad?, a ellas se prepararon y fueron muy de mañana. Aquí leímos, vamos a Lucas, el versículo de apertura del 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. El primer día de la semana es el domingo. Primer día, el sábado es el séptimo y último día de la semana, sexto y último día de la semana. Amén. Entonces, el primer día de la semana, muy de mañana, los otros evangelios hablan, ¿verdad?, que era muy de mañana cuando ellas fueron de camino con el propósito de ungir al Señor. Pero la palabra del Señor nos habla que ellas se llevan una sorpresa. En los otros evangelios usted se puede encontrar, no es que la Biblia se contradiga, porque puede que alguien de aquí vaya y escudriñe, ¿verdad?, y se va a encontrar que un varón, ¿verdad?, se le apareció, o ella se encontró con un varón, y mientras ella lloraba buscando el cuerpo, un varón, ¿verdad?, le decía, cuando tienen el encuentro: ¿por qué lo buscas entre los muertos? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? En otros evangelios, como Mateo, se encuentra que vinieron dos seres preciosos que irradiaban luz. Esos seres eran ángeles, y que cuando ellos descienden, hermanos, hubo un terremoto y ellos se sientan en la piedra, porque en aquel tiempo ponían una piedra en las tumbas. Amén. Pero lo que resumen los evangelios, quiero decirles como referencia, por ejemplo, Mateo le escribe a una audiencia judía. La audiencia judía quiere más detalles. La audiencia judía tenía, hermanos, el propósito de que ellos querían detalles de cada acontecimiento. Marcos le escribe a una audiencia griega, donde ellos no quieren detalles. Y el Nuevo Testamento, la mayoría, hermanos, del Nuevo Testamento se escribe en griego. Y para el propósito para los griegos era: nada más quiero que vayas a lo que me vas a entregar, no quiero detalles.
Por eso va a encontrar en lo que uno no se enfocó, el otro en que sí se enfocó, pero no es controversia. Amén. Muy bien, el doctor Lucas, voy a usar al doctor Lucas, un profesional, una persona que fue a las fuentes primarias. ¿Cuáles fueron las fuentes primarias? Él fue con Pedro, él fue con los apóstoles. Él fue para interrogarles, para que le diera detalles, ¿verdad?, de cómo fue, ¿verdad?, todo lo del Señor, su predicación, cómo fue crucificado y el propósito de la resurrección. Y él escribe y da detalles de las fuentes primarias, ¿verdad? Y él escribe que muy de mañana, las mujeres van, pero aquí hay un acontecimiento. Quiero decirles que la palabra del Señor dice que los escribas, los fariseos, la gente de aquella época, los conocedores, le decían al Señor Jesús: queremos que nos des señal. Recientemente, cuando él inicia su ministerio, cuando empieza a predicar, queremos señal, porque cada profeta, cada hombre de Dios enviado, marcaba su ministerio con señales. Amén. Entonces, hermanos, el Señor Jesús le responde: a la generación mala, pecadora o adúltera demanda señal, pero señal no se les va a ser dada o entregada, sino la señal del profeta Jonás. Amén. Mira el mensaje. La señal de Jonás profeta fue la siguiente. Cristo lo dice textualmente: como estuvo, ¿verdad?, Jonás en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. 3 días y 3 noches, hermanos, 72 horas. Muy bien. La Biblia dice el día que murió Jesús. La Biblia dice la hora que murió Jesús. 9 de la mañana, ahí lo ponen en la cruz, allá en el Gólgota, el lugar de la calavera en Jerusalén. 9 de la mañana. De las 9 a la hora sexta, dice la Biblia que hubo tinieblas. Exactamente a las 12 del día, que es la hora sexta, hubo tinieblas, hubo oscuridad. Estuvo tan terrible que ahí algunos empezaron a notar que el que estaba ahí en la cruz ciertamente era el Hijo de Dios. Pero de las 12 a las 3 de la tarde, hermanos, que estuvo oscuro, aconteció algo muy poderoso. Y la Biblia sí dice exactamente que a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, expiró. Iban a quebrarle las piernas, pero ya cuando ellos fueron pasaditos de las 3 de la tarde, ya no fue necesario. Porque aparte de clavarlos y enterrarle la lanza en el costado, al final, ¿verdad?, le quebraban las piernas. Y cuando fueron ante Jesús, ya no fue necesario, porque la Biblia dice que había expirado. Él había entregado el Espíritu. Estaba ya inerte, había cumplido y ya no fue necesario. Claro que ahí hubo un cumplimiento profético donde ningún hueso sería tocado. Ciertamente la carne sí fue ultrajada, fue molido, dice Isaías, por nuestros pecados. Amén. Muy bien, al Señor lo bajan de la cruz. Hubo un hombre llamado José, un hombre piadoso, un hombre justo. El hombre económicamente estaba bien. Él fue y pidió el cuerpo de Jesús. Este hombre, hermanos, llamado José, no el padre, ¿verdad?, porque la Biblia no da registros de José, el padre, ¿verdad?, terrenal aquí. Pero José, hermanos, este hombre viene y pide el cuerpo, les ruega, les suplica que le den el cuerpo. Y la Biblia dice que le dan el cuerpo. Pilato, hermanos, le entrega el cuerpo. Hacen, ¿verdad?, la preparación y lo llevan y lo ponen en una tumba que era de José. Era una tumba, hermanos, eso tuvo una tumba prestada. Lo ponen ahí y viene el proceso del cumplimiento. 3 días, 3 noches. Cristo había dicho que el tercer día iba a resucitar. Entonces el domingo, en la madrugada o muy de mañana, las mujeres toman camino y llevan los preparativos, esperando hallar un cuerpo. No sé qué les pasó, hermanos, a las mujeres también que seguían a Jesús, qué les pasó a los discípulos, porque totalmente la mente se había bloqueado, se les había olvidado. En muchas ocasiones Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero tal vez no habían tomado muy en cuenta ese mensaje. Pero ciertamente cuando ellas llegan en la mañana, hermanos, la piedra estaba movida. Y quiero que nos remontemos a algo. Les voy a dar un resumen general de lo que traigo aquí. Puedo recetarle las citas, como por ejemplo en
en Marcos 12, 38 al 40, Mateo 16, 21. Les voy a dar este relato donde vinieron, hermanos, a los fariseos, los escribas, las personas religiosas que le habían dado muerte a Jesús. La influencia que ellos tenían era de que ellos sí, miren, los religiosos, los conocedores, podríamos decirle los enemigos del Señor. Dios no tiene enemigos, pero ellos sí odiaban a Jesús. Porque nadie puede, hermanos, ni el diablo es enemigo de Dios. Dios no tiene enemigos porque es todopoderoso. Nadie puede, hermanos, igualarse a Dios. Sin embargo, aquellos hombres religiosos se acordaron. Él dijo que se iba a levantar de la muerte. Y está textualmente escrito. Dijo que el tercer día se iba a levantar. Y ellos fueron ante Pilato y le pidieron, ¿verdad? Le dijeron: si él se levanta, lo que queremos es que tú mandes a vigilar la tumba. Miren nada más. Pilato se dio, dice: ahí está. Les entrega, hermanos, unos guardias, ponen el sello, sellan la tumba y viene una custodia, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. A los discípulos se les olvidó, a los religiosos no. Por si acaso se llega a levantar, hay que cuidar el sepulcro de Jesús. Si se levanta como él dijo, la orden era: lo matan de nuevo, lo vuelven a matar. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que sellaron, y sí, había guardias cuidando el sepulcro de Jesús. Entonces las mujeres, cuando ellas llegan, se encuentran con la sorpresa, hermanos, de que la tumba está vacía. Quiero decirle que el mismo Espíritu, hermanos, que, ¿verdad?, engendró a Jesús, porque por obra del Espíritu Santo Cristo vino a esta tierra, le ayudó en todo su ministerio. Por eso él dijo: el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y usted conoce. En todo su ministerio, las señales, los milagros, todo lo que Cristo hizo fue con el poder del Espíritu Santo. Le ayudó, hermanos, en toda su trayectoria en la cruz. Y la Biblia dice que el poder, el mismo Espíritu Santo lo levantó de la tumba al tercer día. Para que usted no vaya a pensar o a leer o a malinterpretar que vinieron los ángeles a levantarlo. No fue así. Solamente estos ángeles, recuerde que la palabra ángeles, enviados o mensajeros. Aquellos seres resplandecientes que se encontraron, que relatan algunos de los evangelios. Las mujeres se ponen tristes, ¿verdad? Como por ejemplo Marcos dice que estaban llorando y le dicen: ¿por qué lloras? Y se llevaron a mi Señor, por favor dígame dónde lo pusieron, yo voy a traerlo. A ellos, hermanos, se llevan una sorpresa, miren, de que el cuerpo no está ahí. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo? Jesús, como él lo dijo exactamente, él había resucitado. Él venció a la muerte. Todo hombre, hermanos, ¿verdad?, que muere, él no puede resucitar. El único que tiene la potestad y la autoridad es el Señor Jesucristo. Demostró el dominio y su señorío, su autoridad, su majestad y la potestad sobre la muerte, porque ningún ser humano se ha podido levantar. Cristo se levantó al tercer día y ahí se complementa el evangelio. Amén. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Ese evangelio no está aquí, no está en la tumba. Él está vivo. Él se ha levantado. Él venció a la muerte. A los 3 días, hermanos, él ya había resucitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora alguien se estará preguntando: ¿qué pasó con los guardias? La Biblia dice que en algunas versiones, por ejemplo la Reina Valera 1960, dice que cuando la tumba se movió, cuando el poder de Dios movió la tumba, ¡aleluya!, y Cristo salió, dice que ellos empezaron a temblar. ¿Se imagina, hermanos, el terremoto? La tumba moverse, la piedra moverse, y mirar, hermanos, el resplandor y la gloria del Hijo de Dios saliendo de la tumba. Las versiones, hermanos, dicen que ellos se desmayaron. Algunas versiones, algunos documentales hablan que la luz les cegó y cayeron como muertos. Algunas versiones muy antiguas dicen que quedaron, hermanos, fulminados.
Lo que sí es cierto es que los que quedaron ahí, hermanos, después de reaccionar de un tiempo, que se levantaron, en lo que las mujeres están hablando con aquellos seres y le dicen: vayan y den las buenas nuevas a los demás, que él no está aquí en la tumba, que la tumba está vacía. Ellas, por supuesto, entraron y no encontraron un cuerpo, y fueron a dar buenas nuevas, y en lo que ellas iban a dar el mensaje a los demás, dice la Biblia que los guardias casi se topan con ellas, pero ellos iban corriendo ante los religiosos a decir que Cristo se había levantado de la tumba. Y miren, hermanos, ¿cómo es el diablo? ¿Cómo es Satanás? Nadie puede impedir que prediquemos este evangelio. Hay evidencias, hermanos, de que Cristo ha resucitado. Dentro de todo esto, por supuesto, el enemigo de nuestras almas no le parece ni le agrada, y jamás lo hará, que se dé este mensaje de la resurrección. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra victoria, porque ahí se complementa la victoria, ahí se complementa la redención, ahí se complementa el evangelio, ahí, hermanos, se ha sembrado esperanza para la humanidad. Si Cristo no se hubiera levantado, hermanos, de la tumba, no habría esperanza para nadie, porque hubiera sido como cualquier hombre ordinario. Mas sin embargo, Cristo demostró su deidad, su poder, que ciertamente, hermanos, Él tiene todo dominio, toda autoridad y toda potencia son de Él. Amén. Los guardias vienen corriendo ante los religiosos y le dicen: se ha levantado como Él dijo, no está en la tumba. ¿Qué hacemos? Y miren, hermanos, la palabra del Señor nos dice en Mateo 27, 62 y 66, si después usted quiere darle lectura, Mateo también el 16, 21, vienen ante los religiosos, y los religiosos, cuando escuchan esto, dicen: miren, vamos a hacer un convenio. Yo creo que detrás de todo esto está la influencia de Satanás, porque los religiosos, los sacerdotes, los principales, los que según conocían la palabra de Dios, dijeron: no nos conviene que se anuncie que ha resucitado. Entonces vamos a hacer un convenio, vamos a hacer un acuerdo, un arreglo, y todos salimos ganando, y ustedes también. Miren, ustedes van a contar que cuando ustedes estaban dormidos, vinieron sus discípulos, sus seguidores, y mientras dormían, ellos movieron la piedra y agarraron el cuerpo y se lo robaron, lo hurtaron. Así dice la Biblia. Miren nada más. Les vamos a dar mucho dinero para que ustedes hagan eso, y les conviene, porque si llegan ante el Imperio Romano, se sabe lo que pasó, ustedes también pueden morir. Si llega a escucharse allá, ¿verdad?, con la autoridad máxima, nosotros ahí entramos como religiosos, nos vamos a persuadir y los cuidamos a ustedes. Y ustedes dicen: sí, estamos dormidos, se robaron el cuerpo. Creo, hermanos, cuando digo que el enemigo tiene mucho que ver en esto, porque hoy en día tal vez algunos de los que están aquí han escuchado del Código Da Vinci, una herejía, una blasfema contra el evangelio y contra Cristo y contra su resurrección. Hasta sacaron una película. Hay documentales reales, hermanos, de ese Código Da Vinci, que hay un cuerpo, que hay evidencias, que encontraron restos de Jesús en la tumba, y hay documentales serios, según ellos, que Cristo no se levantó. Ese es un mensaje de parte de Satanás, porque por supuesto, aquí como lo dice textualmente la Biblia, y yo no quiero especular, simplemente uso la razón de lo que dice la Biblia. Los religiosos, hermanos, dieron mucho dinero a los guardias para que dijeran mentira. Ahora, ¿usted qué cree que ellos pudieron haber hecho? Ellos profanaron la tumba y pudieron haber metido otro cuerpo. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía, y de la forma que ellos podían lavarse las manos y que ellos podían justificarse era mentir. Sin embargo, Jesucristo, hermanos, vive para siempre. Sin embargo, sabemos que Cristo vive para siempre, que Cristo ha resucitado, que en Él está la vida, que en Él está el poder. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Cristo, hermanos, está vivo, no está en la tumba. ¿Dónde está? Para los nuevos o para los que usted les explique, entonces, ¿dónde está?
hermanos, la Biblia nos dice que Él se levantó y venció la muerte. Y Él, hermanos, se ha levantado en poder y en gloria y está sentado a la diestra del Padre. Sentado en su trono a la diestra del Padre, hermanos. Amén. La palabra diestra traducida quiere decir en la autoridad del Padre. Entonces, como Él se ha levantado, sabemos, hermanos, que en Él está toda la esperanza. ¿Y cuál es el mensaje de la resurrección? Que en Él estamos completos. Tu salvación, mi salvación está plena, está completa, porque no solo en el Calvario, sino en la resurrección. Ese es el evangelio completo. Esas son las buenas noticias, que Él vino, que Él murió, pero que Él se levantó de la muerte. Amén. Mire, si usted hace un recorrido, usted hace un viaje a París, allá en el continente europeo, hay un lugar especial donde usted va a encontrar una tumba y con las letras, hermanos, que dicen aquí yacen o aquí se encuentran los restos de Napoleón Bonaparte. En algunos lugares se guarda silencio, respeto. Ahí están los restos. Y el turismo, las personas van y visitan, y eso dice. Estoy hablando de personas que son conocidas en la historia. Viaja a París y hay restos de ese hombre. Si usted viaja al Capitolio de aquí, de los Estados Unidos, se va a encontrar con las cenizas de George Washington. Si usted viaja a Asia, al continente asiático, en diferentes templos, porque se dice de un hombre llamado Buda, una deidad para muchos, un sabio. No fue un dios, pero lo enaltecieron tanto como un hombre muy sabio, casi una deidad, Buda. Venerado, hermanos, en todo el continente asiático. Pero lo que sabemos, la realidad es que, hermanos, él murió. Cremaron el cuerpo y dividieron las cenizas. Si usted viaja al continente asiático, va a encontrar, ¿verdad?, cenizas esparcidas en diferentes templos, los restos de Buda. Hermanos, si usted viaja al Medio Oriente, allá en la mezquita, usted se va a encontrar con una restricción muy tremenda, donde ahí, hermanos, ¿verdad?, todos los días gente de todo el mundo viaja a la mezquita y ahí se va a encontrar un letrero grandote, un letrero muy grande donde dice: aquí se encuentran los restos del gran profeta Mahoma. Sin embargo, si usted viaja a Israel, allá en Israel, hermanos, está una tumba vacía. Allá en Israel está una tumba que dice: no está aquí. Aquí estuvo el que venció la muerte 3 días. Aquí estuvo el Mesías. Si usted viaja, la tumba está vacía. Él vive. Hermanos, Cristo vive. La tumba está vacía. Creo que con letras invisibles, imborrables, hermanos, las letras están aquí. Aquí estuvo el Señor de la vida y de la muerte. Aleluya. Cristo ha resucitado. Cristo vive. ¿No le da gozo saber eso, hermano? Que nuestro Señor está vivo. No sé si alguien de aquí ha tenido la oportunidad de ir a Israel, pero aquellos que han ido han tenido la experiencia, ¿verdad?, de ir al sepulcro donde una vez estuvo el Señor. No hay restos, no hay cuerpo, porque aquel, hermanos, que resucitó al hijo de la viuda de Naín, al que resucitó a Lázaro y a múltiples de personas, a muchas, no fueron unas, fueron muchas personas que el Señor levantó. Él, hermanos, Él tiene la potestad. Le dijo a la muerte: yo soy tu muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cuando Él derrota a la muerte, le dijo: de cierto te digo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Algún día, tal vez, porque hay un pasaje en Hebreos 9:27 donde dice: está establecido a los hombres que mueran y después el juicio. Pero no dice todos los hombres. La palabra todos no está incluida, está excluida. O sea que posiblemente, la mayoría que estamos aquí, posiblemente algunos
algún día vamos a partir de este mundo, vamos a morir. Tal vez no. Y cuando hablo tal vez no, es por la intervención de Cristo en el arrebatamiento. Y algunos no gusten de la muerte. Pero si un día nos sorprende la muerte, que no nos preocupe la muerte, porque Cristo venció la muerte y en Él tenemos vida y esperanza. Si un día viene la muerte, es como tomar un vuelo al paraíso celestial. Aleluya. La muerte es un raite. La muerte es un medio. ¿Qué es la muerte? Es un transporte a la vida eterna, nada más. Hay gente que le tiene pánico a la muerte. Yo sé que la mayoría de nosotros alguna vez sentimos ese miedo, esa intuición, ese respeto tal vez, ese pánico a morirse. ¿Cómo voy a morir? La gente tiene miedo a la muerte. ¿Cómo? Ahogado, el accidente, y gloria a Dios que Dios no permite que nadie sepa cómo vamos a morir. Si no, no viviría, se moriría todos los días. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, ahora yo creo que la gente que le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? Cuando viene a Cristo, eso se va. Porque ciertamente, hermanos, a los hijos de Dios, a los que han recibido el mensaje eterno, a los que han creído la palabra del Señor, aquel que dijo, hermanos, ¿verdad? Nadie le quita la vida, yo la doy, y ciertamente lo hizo. Aquel que antes de partir le dijo, voy pues. Entonces no solamente se levantó y venció la muerte, no solamente es porque está sentado a la diestra del Padre. Él dijo estas palabras textuales: voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Entonces el que venció la muerte, el que se levantó, nos ha dado esperanza. Así que ¿por qué pensar en la muerte? Hay que pensar en la vida. Y si alguna vez nos sorprende, hermanos, lo lindo de eso será que un día, si la muerte nos sorprende, hermanos, la Biblia nos dice, Jesucristo dice que la muerte, ¿verdad?, puede ser que a los minutos o segundos, a los hijos de Dios, Lucas 16, dice la palabra que a los justos, a los lavados en la sangre, a los que aceptaron la salvación, la Biblia dice que los ángeles son, ¿verdad?, administradores. Y hay algunos que se encargan de la misión de tomar a las personas el alma y llevarlos a la presencia del Señor. Entonces, hermanos, un día estaremos cara a cara con aquel que venció a la muerte y poder contemplar, ¿verdad?, al Dios vivo. Ese rostro que nadie pudo pintar. ¿Había pintores en la época que Cristo vino? Sí había. Gloria a Dios que no permitió que se pintara. Por eso la gente se imagina, porque dice era judío. Amén, si era judío. Él vino, ¿verdad?, a un lugar exacto. Pero recuerde que Jesús no fue engendrado por humano. No olvidemos eso. Sino que Cristo, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo vino. Allá en Asia lo pintan con rasgos fisiológicos como ellos son. Imagínense, hermanos, que a un asiático le llegue a un Cristo como en los Estados Unidos lo pintan.